Muy buenas tardes. Les saluda Nazario Antonio Ajalón Chauvin, miembro de la Iglesia de Cristo Benecer. En este espacio vamos a tener a bien como área de jóvenes poder compartir con ustedes diferentes tipos de programación, actividades para bendición de la vida de cada uno de ustedes. Para esta oportunidad quisiera también agradecer primeramente a Dios, al apóstol Rubén, quien nos da el espacio y la autorización de poder también tener esta oportunidad de platicar con ustedes que nos están escuchando por los medios que Dios ha permitido, ¿verdad? Como es la televisión, el internet. Pues a mí se me ha dado la bendición de poder compartir un pequeño tema y es sobre la vida del joven José. Ustedes han escuchado sobre ese personaje, hay quienes pues han conocido bastante de él desde muy niño, pues lo escucharon en la escuela bíblica de vacaciones o pues se les ha compartido en la iglesia a través de alguna enseñanza. Sin embargo, pues yo quisiera enfocar pues este mensaje especialmente a los jóvenes y señoritas, entendiendo de que pues como personas tenemos etapas en la vida, pues uno es niño, joven y persona madura. Sin embargo, pues quisiera darles a conocer una pequeña o breve biografía de José. Pues José es uno de los hijos de Jacob, que lo tuvo en su vejez. Entonces José era muy estimado, muy apreciado por su papá. Y pues José como joven normal pues tenía una familia, tenía hermanos con quien compartir. Al igual pues se dedicaba a sus labores cotidianas. Pero pues este joven tenía un aspecto singular, ya que él siempre trataba de hacer lo que su padre le decía y también pues de ser muy honesto, ya que él pues no ocultaba nada a su papá, era muy sincero. Yo creo que es parte también de lo que necesitamos como jóvenes y señoritas, que podamos tener esa confianza de acercarnos a nuestros padres, ya que ellos son una autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y pues en este caso, José, pues él no era chismoso, ¿verdad? Como muchas veces decimos, sino más bien, pues él trataba siempre de ser muy sincero, pero por lo cual, pues la palabra del Señor nos muestra de que él se ganó la envidia y asimismo, pues llegó el punto de que sus hermanos lo odiaran. Pero yo creo que lo que hacía José era correcto, pues él trataba de siempre de ser íntegro, ¿verdad? Entonces, José, pues siempre era un joven que estaba compartiendo, ¿verdad?, con sus hermanos, a pesar de que ellos tal vez no tenían esa buena intención hacia él. Y por lo mismo es de que queremos en esta oportunidad, pues, estudiar y ver un poco sobre la vida de José y aprender mucho de él, ¿verdad? Ya que podemos en nosotros también aplicar, ¿verdad?, esas cualidades en el sentido de que podemos dar, ¿verdad?, a practicar o dar más bien dar, hacer vida en nosotros, ¿verdad? Lo que muchas veces podemos ver en la vida de José. Pues bien, en este caso quisiera que leyéramos, ¿verdad? En Génesis, después de esta breve biografía de José, y vamos a leer en Génesis 37, en su versículo 5, y dice: y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues bien, ahí la palabra del Señor pues nos hace ver de que el joven José tuvo un sueño, ¿verdad? De los que muchas veces se tiene al dormir o al descansar. Pues este sueño era muy especial, ya que venía de parte del Señor. Y eso también es lo que necesitamos anhelar como jóvenes, ¿verdad? Recibir un mensaje de parte del Señor a través de un sueño, a través de una visión, ¿verdad? Ya que
el profeta Joel, pues habla, ¿verdad?, de que en este último tiempo los jóvenes verán visiones, tendrán sueños, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos anhelar como jóvenes, y que también, pues, en esta oportunidad quisiera hacer una aplicación, ¿verdad?, de lo que dice, y José tuvo un sueño. Yo creo que como jóvenes y señoritas también necesitamos tener sueños, metas, propósitos en la vida. Y en este caso, pues también podemos trazarnos, ¿verdad? El poder llegar a graduarnos de alguna profesión, de estudiar en la universidad y poder llegar a ser alguien en la vida en el ámbito profesional, ya que es muy importante. Pero también necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Ya que él, pues, con toda confianza, él contaba los sueños a sus hermanos, dice la palabra. Pero en el libro de Jueces, en su capítulo 7, en su versículo 13, ahí nos habla de la persona de Gedeón. Y entonces la palabra del Señor nos da un lineamiento de que no debemos de contar los sueños a cualquier persona, ya que a veces en lugar de poder bendecirnos, pueda que puedan frustrar o puedan también hasta incluso burlarse de los sueños que podamos tener en la vida. Dice Jueces 7:13, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí, tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó, de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Quisiera que notáramos y pudiéramos tomar en cuenta esa partecita que dice, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Yo creo que cuando tenemos sueños de parte del Señor, lo más conveniente es ir al ministro, ¿verdad?, que nos cubre, a nuestro pastor o a una persona delegada. Pero también necesitamos como personas, ¿verdad? Si tenemos ciertas metas o ciertos propósitos en la vida, es correcto que también nos aboquemos a un amigo que realmente nos pueda apoyar a poder seguir y alcanzar, ¿verdad?, esos propósitos. Continuando con lo que les estoy tratando de trasladarle, quisiera que fuéramos también nuevamente a Génesis 37:11, donde habla de que, bueno, sus hermanos de José pues se burlaban de lo que él hacía, pero en el caso dice en Génesis 37:11, lo vamos a leer, dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Bien, en este caso podemos entender y ver a la luz de la palabra de cómo es la actitud de un padre. Yo creo que como padres de familia que quizás están viendo este programa, podemos ver a la luz de la palabra de que quizás algunas otras personas puedan burlarse de los sueños o las metas que los hijos puedan tener, pero dice que acá Jacob reflexionaba sobre lo que su hijo le decía. Entonces, como padres es importante que puedan apoyar a sus hijos, especialmente en el aspecto espiritual, poder animarles a que puedan servirle al Señor. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, hoy es un tiempo donde se están viviendo días malos y ustedes pueden darse cuenta, no les miento, la realidad de hoy en día pues es una situación muy, muy difícil. Por lo mismo es de que
como padres de familia puedan apoyar, o sea, la invitación y la exhortación es que como padres de familia puedan apoyar a sus hijos a buscar al Señor y servirles. Pero sobre todo, lógicamente, los padres pues sean los primeros en buscar del Señor. Pero también quisiera aplicar algo al respecto de este versículo, que como papás nunca desestimen o limiten a sus hijos, ¿verdad? Si su hijo dice que quiere llegar a ser un doctor, pues hay que animarlo, hay que motivarlo. Tal vez no se cuenta con los medios en el momento, pero sobre todo pues seguir apoyando, ¿verdad? Ese sueño que tiene su hijo. Entonces es una responsabilidad grande de parte de los padres hacia los hijos y podemos pues notar en esto, ¿verdad? De que Jacob no se burlaba y no desestimó el sueño de su hijo José. Continuando, pues quisiera también avanzar y aprender otras cualidades del joven José. En el caso de José pasó un proceso muy difícil en cuanto a su situación familiar y pues acá la palabra del Señor nos narra de cómo José lo odiaron sus hermanos, le tenían envidia hasta tal punto de poder atentar contra su vida. Y lo vamos a ver en Génesis, en su capítulo 37, en su versículo 22. Acá pues nos narra de cómo los hermanos tramaban de cómo deshacerse de José. Pues como al principio les compartía, pues que José era un joven muy íntegro, honesto, ¿verdad? Para con su papá. Entonces, él muchas veces le informó a su papá de las cosas que hacían sus hermanos y que no eran correctas. Entonces, acá en el capítulo 20, en el capítulo 37, versículo 22 dice, Rubén les dijo además, no derramaréis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Quisiera en esta oportunidad también darles a entender un mensaje, ¿verdad?, que pude yo notar en este versículo. Es de que José, pues, como les decía, pasó una situación familiar muy difícil, pero ya en este caso vemos de que su vida misma, ¿verdad?, estaba peligrando, ya en una situación casi de muerte, ¿verdad? Entonces, yo quiero dar a conocer, ¿verdad?, un mensaje. En este caso dice que lo echaron en un pozo del desierto. Entonces, para dar a entender de que un pozo, pues, era un hoyo, ¿verdad?, vacío, donde a él lo echaron y en ese lado, pues, él no podía escaparse y no podía librarse, porque en ese caso, pues, un pozo es algo profundo. Pero eso es en lo literal. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, yo quisiera también, pues, dar un enfoque, ¿verdad?, a la situación que hoy en día vivimos, ya que no solo la juventud, sino que a nivel general, pues, niños, jóvenes, personas grandes, adultas, pues, estamos viviendo una situación difícil, ¿verdad? Así como, pues, a José le correspondió atravesar, que lo echaron en un pozo del desierto. Y la palabra del Señor habla que el desierto pues es prueba, ¿verdad? Entonces, ahora pues a nivel no solamente del municipio o a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial, pues podemos darnos cuenta de que hemos estado atravesando una situación difícil, ¿verdad? Ya que hay muchas cosas que se han limitado. Y yo creo que eso que estamos viviendo nosotros y que en algún momento también, pues, cada uno de ustedes que ha experimentado, ¿verdad?, en su corazón
temor, ansiedad, angustia, pues es algo que también José lo experimentó, ¿verdad? Al estar en ese pozo del desierto, ya que él, pues, en su momento, pues yo pienso, ¿verdad? Que dijo, ¿quién me va a librar de este pozo? Sin embargo, pues podemos ver un versículo muy especial en el cual podemos también encontrar ese consuelo, esa fortaleza, y lo encontramos en Salmos 54:7. En Salmos 54:7, si usted tiene su Biblia a la mano, puede leerlo juntamente conmigo. Dice el Salmo 54:7, dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Solamente quisiera puntualizar o enfocarme, ¿verdad?, en la primera parte de este versículo, porque Él me ha librado de toda angustia. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Confiar que el Señor nos puede librar de toda angustia. Y continuando, pues quiero leer acá adelantito en Génesis 37. Vamos a regresar a Génesis 37:11, yo creo que estábamos. No, el 22 ya teníamos, el 22 estábamos leyendo, ahorita vamos a leer el versículo 24, dice, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Pues como les decía anteriormente, pues yo creo que José estaba experimentando un tiempo de sufrimiento en ese momento, pero lo que hace énfasis este versículo dice que no había agua en él. Entonces nosotros pues tenemos la bendición, ¿verdad?, de entender que el agua representa la palabra del Señor. Y entonces en este tiempo pues muchas personas, mucha gente pues vive angustiada, vive atribulada en el día a día, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con esta situación? Y yo creo que es parte también, pues como les digo, de que experimentó José estando en ese pozo, pero dice que no había agua en él. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo es tener el agua de la palabra del Señor, ¿verdad? El agua de la palabra del Señor que nos puede confortar, que nos puede consolar y ayudar a que podamos seguir adelante. Ya que si ustedes se dan cuenta, pues lamentablemente o es parte, ¿verdad?, de un sistema en el cual vivimos a través de los medios noticieros, pues muchas veces solo se escuchan malas noticias, el incremento, ¿verdad?, de las personas contagiadas con el virus y otras malas noticias. Entonces, yo creo que para poder salir de esta situación que hoy en día vivimos, necesitamos nosotros tener el agua de la palabra del Señor. Y también en este caso quisiera leer un pasaje en Salmos, ¿verdad?, que nos ayuda bastante y lo encontramos en Salmos, en su capítulo 103. Es un pasaje muy conocido. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, aplicándolo, ¿verdad?, al pozo donde fue enviado José, haciendo nuevamente un recordatorio, ¿verdad?, de que quizás muchos hoy en día viven en un pozo de desesperación, un pozo de angustia, de ansiedad, de tribulación, pero que también puedan estar en un pozo, ¿verdad?, de culpabilidad, de acusación de parte del enemigo.
podemos leer en Salmos 103 nuevamente, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Entendiendo también que quizás hay familias o hay personas que están pasando por quebrantos de salud muy fuertes. Yo creo que el Señor puede hacer que podamos o puedan salir de ese pozo, ¿verdad?, en el cual están pasando o están viviendo, ¿verdad? Y dice acá en el 4 dice, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Y en el 5 dice, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, para poder renovarnos, ¿verdad? Para poder, como muchas veces, dejar toda esta situación en la cual nos hemos envuelto, ¿verdad? Porque no es del que quiera, sino que muchas veces dice la palabra del Señor de que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Y quiera o no, pues de una u otra manera, pues esta situación que hoy en día vivimos nos ha estado afectando, pero creemos que con la ayuda del Señor, acá pues su palabra lo dice, que Él nos va a ayudar a salir de ese pozo de desesperación. Continuando, pues quisiera también, ¿verdad?, avanzar, ya que podemos aprender mucho de la vida de José. Entonces, ahora quiero leerles en Génesis 39, en su versículo 2, 3, 4, ya que ahí podemos notar nosotros de que cómo a pesar de que José estuvo viviendo situaciones difíciles en su familia, en el ambiente en el cual vivía, pero poco a poco el Señor fue formando en él una persona que más adelante también Dios la iba a usar para poder bendecir no solo a su familia, sino que a muchas personas. Entonces en Génesis 39, en su capítulo 2, vamos a leer y podemos notar de que José, pues en ese caso le sacaron de ese pozo. Y ustedes conocen la historia, luego lo vendieron a los madianitas y luego pues allá en Egipto dice que lo compró un personaje que se llama Potifar. Y entonces vamos a leer en Génesis 39, 3, dice, ya hablando, ¿verdad?, de José estando con Potifar, dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Notemos de que la importancia y la bendición, ¿verdad?, de que el Señor esté con nosotros o esté con uno, ya que a pesar de todas las situaciones difíciles, contrarias que José pudo atravesar en su familia, en su ámbito donde él vivía, pues el Señor lo fue guardando, lo fue ayudando, hasta que llegó con este personaje y el Señor estaba con él y lo prosperaba, ¿verdad? Entonces podemos notar la importancia que el Señor pueda estar con nosotros y no salir por nuestros propios medios. En el 4 dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. En el versículo 5 dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Yo creo que este es un tiempo donde el Señor va a manifestar su poder, va a manifestar su misericordia sobre sus hijos, para que también en este caso podamos también ser como portadores de bendición a aquellas personas que quizás no conocen al Señor. Podemos darles una palabra de esperanza, una palabra que pueda ayudarles, ¿verdad?, a salir de cualquier circunstancia difícil que estén atravesando. Continuando, pues quisiera darle ya un enfoque diferente a lo que hemos estado
aprendiendo sobre José y especialmente, ¿verdad? Como jóvenes, quisiera darles a conocer esta faceta de la vida de José. Y para ello, como le he puesto un subtítulo, dice la faceta de las batallas de José. Entonces, si se dieron cuenta anteriormente, pues José tenía batallas muchas veces con sus hermanos o con sus amigos o en la situación en donde él se relacionaba. Pero si notamos acá ya vamos a entrar en una faceta donde es ya una batalla meramente personal y podemos leerlo en Génesis 39:7. A pesar de que el Señor estaba con él, pues el enemigo quería desviarle del propósito que Dios tenía para él, ¿verdad? Entonces, en el 39:7 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pues ustedes quizás han leído este pasaje, pero en esta oportunidad quisiera puntualizar, ¿verdad? Y hacer ver que como jóvenes y señoritas, pues tenemos diferente tipo de batallas, pero especialmente, ¿verdad? En el aspecto sexual, si podemos notar acá en este versículo, pues hace ver, ¿verdad? Esa situación que José estaba batallando, ¿verdad? Con una situación de tipo sexual y que pues la mujer de su amo lo estaba conduciendo a fornicar y a pecar contra el Señor. Sin embargo, como José, ¿verdad? Como joven, él pues trataba de agradar al Señor. Yo creo que el Señor lo ayudó, lo auxilió. Y para eso también quisiera leer en Génesis 4:7, ya que la palabra del Señor nos muestra de que es cierto, el pecado está a la puerta, pero dice en Génesis 4:7, lo vamos a leer para entender mejor. 4:7 dice, el Señor hablando a Caín le dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces el pecado muchas veces no lo podemos obviar, pero Dios nos da una salida y nos dice que podamos cerrar toda puerta, ¿verdad? Al pecado, de manera que no nos pueda destruir, ya que vamos a leer otro pasaje que lo encontramos en Timoteo, en segunda de Timoteo 2:22. Dice segunda de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. La palabra del Señor es muy clara y nos da una salida. Claramente no nos dice que enfrentemos al pecado, sino que podamos huir. Dice, huye pues de las pasiones juveniles. El mensaje que quisiera trasladar es de que necesitamos cada día cerrarle puertas al pecado y no desagradar al Señor. Como jóvenes, poder guardarnos, poder cada día buscar la santidad, a pesar de que el enemigo siempre está asediando nuestras vidas. Podemos leerlo en Génesis nuevamente, como la mujer de Potifar siempre estaba buscando la ocasión de cómo hacer caer a José. Dice en Génesis, perdón, Génesis 39:10 dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió, perdón, a acostarse con ella o a estar con ella. Bien, podemos notar en este versículo de que no fue una sola vez que la mujer
lo incitó a pecar, ¿verdad? Sino que dice la palabra que lo hacía día tras día. Yo creo que como jóvenes muchas veces no solamente una vez va a ser que el enemigo quiera hacernos pecar, quiera hacernos desagradar al Señor, sino que siempre va a estar insistiendo en que nosotros podamos hacer lo que no le agrada al Señor, pero podemos también entender de que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, más con la ayuda del Señor, ya que les voy a leer un pasaje acá en segunda de Timoteo. Es segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que el Señor nos va a investir de ese poder, de esa gracia, para poder siempre agradarle a Él, poder siempre buscar la santidad y sobre todo estar preparados, ¿verdad?, para este tiempo final, ya que es un tiempo donde estamos viendo la realidad de todo lo que la palabra del Señor nos describe. Ustedes están viendo los acontecimientos, los hechos que se están dando alrededor del mundo, anunciando la pronta venida del Señor Jesucristo, por lo cual necesitamos como jóvenes poder prepararnos y sobre todo pues invitar a aquellos que aún no han buscado al Señor y quieren también entregarle su corazón a Él y que Él pueda habitar en cada uno de los corazones, ya que actualmente pues no se puede congregar en ninguna iglesia, pero podemos entender a la luz de la palabra que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si hay alguna persona que no ha entregado su corazón al Señor, lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde el lugar donde está, puede por fe actuar, pedir perdón por los pecados, pedir que Dios pueda borrar, ¿verdad?, todas esas cosas malas que puedan haber, ¿verdad?, ocasionado de que uno tenga esa carga de culpabilidad y que siente que no hay una salida, una solución. Pero quisiera decirles que en Cristo encontramos esa luz de esperanza y podemos encontrar la salvación, siempre y cuando, dice la palabra del Señor, con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, por fe también pueden actuar desde su casa y decir, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y que Dios pueda anotar su nombre en el libro de la vida y poder también estar ya preparados para poder encontrarnos con el Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga por el espacio que se me dio y poder también trasladarles ese mensaje. Esperamos más adelante poder bendecirlos a través de otro programa, a través de otra participación de algún otro hermano o hermana, y que cada día podamos como jóvenes vivir este tiempo, no decir, ¿verdad?, de que podamos ignorar las cosas y poder pasar por alto todo, sino que podemos también entender y aplicar lo que hacía Jacob, ¿verdad?, reflexionar y meditar lo que estamos viviendo hoy en día y poder con la ayuda de Dios trazarnos, ¿verdad?, un camino que lleve a la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Gracias por su atención.